Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal están hoy de sueño? Espero que no mucho. Bien, sí, señora. Bueno. Ya, vamos a empezar con la presentación. Me faltan unos poquitos. Creo que algo, sí, poquitos, pero todavía me falta. Bueno. Listo, listo. ¿Ven todos la presentación y me escuchan bien? Señora, Listo. Entonces, la idea de estas tres clases que tenemos ahorita son anemias, hoy son anemias generalidades, anemias carenciales. Dentro de 8 días tenemos un quiz sobre lo que veamos hoy y después son 2 clases de anemias hemolíticas que es un poquito más denso. Y de eso es que hacemos la primera parte del segundo parcial, de las anemias solitas. Listo. Cuando nos hablan de anemias como tal, entonces nosotros simplemente al ver sedimentar el tubo de una muestra de un paciente o al realizar el hematocrito ya nos damos cuenta qué tal está el paciente, si tiene anemia o no. Si tiene más o menos la mitad del tubito cuando se sedimentó, está con glóbulos rojos, está más o menos dentro de lo normal. Si está muy bajito, ya visualmente nos damos cuenta que el paciente tiene anemia. Y si vemos la capa de glóbulos rojos cuando se sedimenta la muestra muy alta, lo que vamos a tener es una policitemia. Usualmente no hablábamos de policitemias. En quinto solo hablábamos de anemias. Este semestre sí vamos a saber lo que es una policitemia. Pero por ahora que vamos a ver anemias, la deficiencia como tal. Saber que una anemia es solamente, según la Organización Mundial de la Salud de 2011, es teniendo en cuenta el valor de la hemoglobina. Entonces, únicamente hablamos que el paciente tiene anemia si tiene valores disminuidos de hemoglobina. El valor de glóbulos rojos no se tienen en cuenta porque vamos a mirar casos en los que está el glóbulo rojo en valores normales, pero tiene hemoglobina bajita el paciente. Entonces, por eso vamos a valorar solo por hemoglobina para determinar si el paciente tiene anemia. Estos son los valores, la tablita ideal por la que nos debemos guiar según la Organización Mundial de la Salud para saber si el paciente tiene una anemia leve, moderada o marcada. Esta está en gramos sobre decilitro. Acuérdense que si nos hablan en unidades internacionales, gramos sobre litro, lo que hacemos es sumarle un cerito de más. O sea, no hablaríamos, por ejemplo, aquí en la anemia leve de 10 a 10.9, sino de 100 a 109. Eso es lo que nos varía en las unidades. Cuando un paciente tiene ya una anemia entre 5 a 7 gramos sobre decilitro, ese es el rango en que el médico tiene que tomar decisiones médicas. Si es un médico de los que no tienen mucha experiencia, apenas ven ese valor, 5 o 7 gramos sobre decilitro de hemoglobina, mandan a hacerle transfusión al paciente. Pero, ¿qué es lo que debería hacer como tal el médico? No solo mirar el valor, porque se van a dar cuenta que hay pacientes que pueden tener valores entre 5 a 7, pero están libres como el viento, no les ha pasado nada, no tienen nada. Sintomatología no tienen. Entonces, eso es lo que tiene que valorar el médico. Si a pesar de que tenga el paciente 5 gramos sobre decilitro de hemoglobina, se siente bien, está bien, o si ya tiene sangrados en las encías, ya tiene petequias, cositas así, pues eso sí es señal que ya tiene sintomatología y que es posiblemente bueno tomar la decisión de hacerle transfusión de glóbulos rojos.
Listo. Los síntomas de todas las anemias, aclaro todas las anemias, porque cuando les hago un quiz o en un examen, yo les pido síntomas o signos de una anemia en específico. Entonces, no valgo estos que están acá porque eso es para cualquier anemia. ¿Listo? Entonces, cuando les pida sintomatología o síntomas de alguna en especial, es solamente de esa anemia, lo que la caracteriza. Entonces, un paciente que tenga una hemoglobina baja va a tener fatiga extrema, va a tener debilidad, piel pálida, le late mucho el corazón porque precisamente no está circulando bien la sangre y le falta aire, tiene dificultad para respirar, puede tener mareos por la mala circulación, debilidad, es los pacientes que si le mira el médico la conjuntiva puede tener la conjuntiva de un color más pálido y pueden sufrir de letargo, que es lo que nos da después, después de almorzar. Es el letargo, entonces no quiere decir que tengamos anemia, pero los pacientes anémicos sufren de letargo, o sea, una debilidad tan grande y un sueño constante precisamente por la falta de hemoglobina. Listo. Todas estas son las anemias que ustedes vieron en quinto semestre. Entonces está la anemia hemorrágica, la anemia plásica, alteraciones de grupo hemo, donde está la anemia ferropénica, anemia megaloblástica, anemia perniciosa y todas las clases de anemias hemolíticas. Entonces, hoy vamos a repasar otra vez qué es todo esto de anemia hemorrágica, aplásica, alteraciones grupo hemo, anemia megaloblástica y anemia perniciosa. Y las anemias hemolíticas nos vamos a dar cuenta que son un poquito más densas y las vamos a dividir en las siguientes dos clases. Listo. Cuando hablamos de clasificación de las anemias, por libros, por teoría, etcétera, podemos hablar de diferentes clasificaciones. Son tres principales, que las voy a explicar ahorita una a una. Se clasifican según la evolución, según la fisiopatología o la respuesta de la médula ósea, o se clasifican según la morfología, que sería la que nosotros normalmente utilizamos. Si hablamos de una anemia por clasificación de la evolución, podemos hablar de que el paciente tiene una anemia aguda o crónica. Aguda es porque lleva muy poquito tiempo y hay algo que de manera rápida le hizo perder sangre. Entonces fue en un corto tiempo, eso es agudo. Crónico es porque el paciente lleva varias semanas, días, meses, incluso años, perdiendo sangre y sangre y sangre y no se ha dado cuenta o no se han dado, no saben por qué. Esas serían anemias como tal crónicas. Crónicas es en las que nosotros empezamos a ver que hay respuesta de la médula ósea. El paciente intenta constantemente producir eritropoyesis, vemos reticulocitos, que es usualmente en las anemias hemolíticas, o simplemente crónicas, anemias que mantiene tanto el paciente con eso. Acordémonos que la hematopoiesis dura más o menos una semana para producir células. Entonces, si es aguda, pues no se alcanza a ver la reacción de la médula ósea a producir nuevos glóbulos rojos. Pero si es una crónica, sí alcanzamos a darnos cuenta porque ya si lleva más de una semana, empezamos a ver respuesta de la médula ósea y como tal, normoblastos podemos llegar a ver también. Si la clasificamos por fisiopatología o la respuesta de la médula ósea, es cuando nos hablan de las anemias arregenerativas o regenerativas. Entonces, siempre nos enseñan que nos guiemos por la fórmula del IPR, que es índice de producción de reticulocitos. Es una fórmula que usualmente uno no se la aprende, pero saber que existe y cómo nos guiamos con ese IPR. Ese IPR normalmente lo manejan los médicos. Hablamos de que el IPR es menor a 2 cuando son arregenerativas. Acuérdense siempre que la palabra cuando tiene A es que es sin algo. Entonces, no, Profe, dime.
Qué pena. Lo que pasa es que Alejandra en un paquete me está diciendo que si le puede aceptar, por favor, el permiso para entrar a la clase, porque es que no Espérame. la deja. Dile que me la mande porque aquí no me está apareciendo el permiso para darle Bueno, pues permiso. gracias. Ya, listo. Ya, mira, Alejandra en un paquete ya. Gracias por avisarme. Listo. Seguimos. Chu. Se me perdió. Ya. Listo. Entonces, a regenerativas cuando las palabras inician con la A es porque sí, no tiene algo. Entonces, no está regenerándose la médula ósea. Menos de 2, no hay respuesta de médula ósea, no funciona la médula ósea, no vamos a ver respuesta de ninguna clase, o sea, no vamos a ver como tal normoblastos ni policromatofilia. Y mayor a 2 sería regenerativa. Entonces, regenerativas porque sí hay una respuesta de la médula ósea como tal. Tendríamos un IPR mayor a 2. Igual, pues si no tenemos un IPR, pues nos guiamos simplemente, ¿vemos reticulocitos o no vemos reticulocitos? Hiciéramos coloración especial. Y eso nos ayuda a darnos cuenta si hay una respuesta de la médula ósea o no. En las regenerativas, las que sí dan respuestas, donde sí vemos de todo. Vemos la policromatofilia y vemos normoblastos de toda la gama que tengamos. Y la clasificación que normalmente nosotros manejamos sería la clasificación por morfología. Entonces, aquí les tengo un poquito una tabla de las que vamos a ver hoy, de cómo las dividiríamos por morfología. Si son microcíticas hipocrómicas, si son normocíticas normocrómicas o si son macrocíticas normocrómicas. Entonces, hoy vemos las normocíticas normocrómicas van a estar la hemorrágica, las aplasias. En las microcíticas hipocrómicas, igualita las vamos viendo una a una. Vamos a ver qué es la anemia ferropénica, enfermedades crónicas, intoxicación por plomo. Y en el caso de las macrocíticas normocrómicas, tendríamos anemia megaloblástica o anemia perniciosa. La guía principal siempre es mirar el volumen corpuscular medio para guiarnos de pronto qué clase de anemia tiene el paciente. En las leucemias, cuando veamos leucemia, se van a dar cuenta que usualmente es un volumen corpuscular medio normocítico o normocrómico. Si tiene el paciente leucemia con anemia. Listo. Entonces no vamos a, bueno, vamos hablando igual porque si hay unos que nos van a confundir, pero la idea es que yo les voy explicando pasito a pasito. Vamos a ver estas, hemorragia y aplasia. Una anemia hemorrágica, entonces, lo usual es que tienden a ser hemorragias agudas, o sea, de un momento a otro. Si las miramos por parámetros, volumen corpuscular medio de 80 a 100 femtolitros y concentración de hemoglobina corpuscular 32 a 36, aparentemente normal por parámetros. Si miráramos el cuadro hemático en general, vamos a ver que el paciente ya tiene anemia, o sea, ya tenemos una hemoglobina bajita, pero volumen corpuscular medio normal. Vamos a ver que estos pacientes con hemorragias usualmente van a tener leucocitos y plaquetas completamente normales, pero pues si es una anemia, una hemorragia ya crónica, vamos a tener respuesta de médula ósea y la podemos ver ya con un poquito de aumento de volumen corpuscular, que ahorita lo vamos repasando, y podemos llegar a ver un poquito de aumento de leucocitos y plaquetas, ya ahorita les digo también por qué. Si fuera una hemorragia pues externa, pues el médico se da cuenta. Si fuera internas, cuando se vuelven crónicas y no se sabe por qué está perdiendo sangre el paciente. En este caso, pues el médico que tiene que hacer, valorar cómo está la presión arterial del paciente, mirar su estado en general, si se siente mareado, si tiene algún problema, le valora el cansancio, palidez,
Determinar el origen de la hemorragia es importante y el médico podría mandarle a hacer como ecografías y podría mandarle a hacer análisis de sangre en heces o en orina para mirar si se evidencia algún sangrado interno. Lo ideal, lógicamente, para el tratamiento, pues identificar qué es lo que está causando la hemorragia y, de ser necesario, hacer transfusión o administrar suplementos de hierro o sustancias que necesite, vitaminas, nutrientes que necesite el paciente, si se ve que sí está respondiendo la médula ósea para que empiece a producir sus propios glóbulos rojos nuevamente. Listo. La anemia plásica, ¿qué veríamos en una anemia plásica? Ya tenemos anemia, o si no, no la llamaríamos anemia. Entonces, siempre mirar si de primeras la hemoglobina en un cuadro hemático. Ya tiene la hemoglobina bajita. El paciente va a tener pancitopenia. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver tanto los leucocitos como los eritrocitos, como las plaquetas, todas bajitas. Ya estamos frente a una anemia aplásica. Pero si valoráramos si la médula ósea está respondiendo, encontraríamos que no responde de ninguna manera. No vamos a encontrar rastros de reticulocitos, ni policromatofilia, ni normoblastos por ningún lado. ¿Listo? Si miramos por parámetros, son normales. Volumen corpuscular medio 80-100 femtolitros y concentración de hemoglobina corpuscular media 32 a 36 gramos sobre decilitro. Podríamos llegar a ver dacreocitos, pero no necesariamente, dependiendo de lo que esté causando esa aplasia como tal. O si no, simplemente vemos todos los glóbulos rojos del mismo tamaño, pero con hemoglobina bajita el paciente. Causas. Una anemia aplásica, ¿qué la puede ocasionar? Tóxicos o químicos, entonces si el paciente ha tenido contacto con mezclas locas por ahí de químicos o sustancias, si trabajan en fábricas o algo que manejen químicos o sustancias peligrosas, por medicamentos, ahorita les muestro una lista gigante que existe de medicamentos, entonces esta anemia plástica no se le va a presentar al paciente de un momento a otro, o sea, digamos empieza a tomar un medicamento y a los 8 o 15 días empieza a ver que hay anemia, ¡fum!, se le baja todo y es una reacción ante el medicamento como tal, pero no es de un momento a otro, casi que a los 8 días más o menos empieza a verse la reacción. Entonces pueden causar aplasia. Por virus, cualquier clase de virus. Aquí pues puse para VIH, Epstein-Barr, parvovirus, pero para todas las hepatitis, para una gripa fuerte, incluso que yo creo que el actual virus también, todos los virus pueden, dependiendo del paciente, llegar a reaccionar de una manera brusca y causar pancitopenia también. En pacientes que tengan enfermedades autoinmunes por linfocitos que reaccionan contra sus propias células y se activan de un momento para otro y causan pancitopenia. Y en pacientes que están expuestos a radiación constantemente. Listo. ¿Qué tratamiento daría el médico? Pues primero identificar por qué tiene esa anemia plástica el paciente. Después de que lo identifique, si es necesario, se hacen las transfusiones. Si se da cuenta que la médula ósea no reacciona para nada y no se sabe por qué, y ya llevan en control con tratamientos, medicamentos, de todo, realmente no reacciona la médula ósea, ahí es cuando empiezan a pensar que es algo más grave. Si hacen análisis de médula ósea y se dan cuenta de algo más grave, cuando veamos leucemias, pues pueden tomar decisión de solicitar trasplantes de médula ósea. En el caso de que se evidencie que es algo autoinmune, existen globulinas antilinfocíticas y antimonocíticas que ayudan a evitar esa reacción del paciente, o les dan glucocorticoides en general para ayudar a que el cuerpo empiece a responder y la médula ósea también. Entonces, apenas hubo una anemia plástica, lógico, uno se asusta porque posiblemente necesita transfusión el paciente, pero lo importante es lograr identificar qué es lo que está causando esa anemia plástica.
Toda esta lista está entre las más conocidas que causan anemia plástica. Entonces, si nos damos cuenta, mira, ampicilinas, ganciclovir, heparinas, van a encontrar un montón de medicamentos que de pronto han visto que uno puede llegar a utilizar fácil, naproxeno, pero lógicamente pues no todo, mira, ranitidina, rifampicina. Usualmente uno se da cuenta que un paciente no genera por los medicamentos anemia plástica, pero siempre hay que valorar qué medicamento está tomando de nuevo el paciente. Cada paciente tiene una reacción diferente. Listo. Ahora vamos a hablar de las alteraciones del grupo hemo. ¿A qué se refiere alteraciones de grupo hemo? Son la anemia ferropénica, anemia de padecimientos crónicos, intoxicación por plomo. ¿Por qué se llama alteraciones del grupo hemo estas tres? Porque si nos acordamos más o menos de la parte molecular, entonces aquí les recuerdo, un glóbulo rojo más o menos tiene 300 millones de moléculas de hemoglobina, son muchísimas. Acordarnos que cada molécula de hemoglobina está formada por 4, o sea, 2 globinas alfa y 2 globinas beta. Cada una de estas moléculas de globina, entonces va a tener en el centro un grupo hemo. Entonces, aquí hay 4 grupos hemos en una sola molécula de hemoglobina. Este grupo hemo, entonces, ¿qué tiene de especial? Algo que se llama una molécula de protoporfirina más el hierro. Ahí es donde se une el hierro. A eso se llama grupo hemo. Listo. Este grupo hemo, entonces, ¿por qué les nombro esta protoporfirina? No es por amargarles la existencia. Es que vamos a empezar a ver que existen enfermedades porfirias que es por culpa de la alteración de esta molécula. En el caso de nosotros, alteraciones grupo hemos principalmente por la unión del hierro a la molécula de hemoglobina. Entonces, si estamos frente a una anemia ferropénica, no vamos a tener mucho hierro, por lo tanto, vamos a alterar ese grupo hemo. Si tenemos anemia de padecimientos crónicos, nos pasa lo mismo, ahorita igual la vamos a repasar. Intoxicación por plomo, que la vamos a ver también por aparte. ¿Qué pasa? El plomo empieza a competir con el hierro en esta molécula y evitar que se una el hierro a la molécula del grupo hemo. Eso es lo que pasa con el plomo. Listo. Estas tres que estamos viendo de alteraciones del grupo hemo son las que vamos a ver que manejan volumen corpuscular medio disminuido. Son microcíticas hipocrómicas. Anemia ferropénica, enfermedades crónicas, intoxicación por plomo. La anemia ferropénica, entonces, la deficiencia es el hierro. Ahorita igual vamos a ver que está dentro de las carenciales. Ahorita miramos bien cuáles son realmente las carenciales. Es un paciente que no ha tomado hierro desde hace mucho tiempo o no tiene una buena alimentación o de pronto tiene problemas ya gástricos y no absorbe los nutrientes de buena manera. Signos típicos de una anemia ferropénica. Pues son pacientes, igual cuando ya nos damos cuenta que tiene una anemia ferropénica, el paciente es importante saber que no lleva días, lleva meses prácticamente con esa anemia. Entonces es cuando empezamos a ver que el paciente tiene síndrome pica. Síndrome pica, ¿qué es? Que presenta cualquiera de todos estos síntomas, que todos terminan en nombre fagia, amilofagia, hematofagia. Las más conocidas son las que están aquí resaltadas en amarillo, que son geofagia, que al paciente le dan muchas ganas de comer tierra, pagofagia, que al paciente le dan muchas ganas de comer hielo, y onicofagia, que le dan también ganas de comerse en las uñas. Y existen muchas más, por eso les puse todo
este montón de cosas. A eso se le llama síndrome pica. También tienen uñas quebradizas o la coiloniquia, que ya cuando llevan demasiado tiempo con anemia ferropénica, las uñas se les empiezan a volver curvas que parecen que como una que es forma de cuchara, dicen. Eso es la coiloniquia. Pues son pacientes que llevan ya mucho tiempo con esa anemia ferropénica. Podemos llegar a tener glositis, pero es una glositis ferropénica. Ahorita vamos a ver otra clase de glositis. La glositis ferropénica es básicamente que se le inflama la lengua, que le arde, le molestan con algunos alimentos. Es básicamente esa la que se ve en la anemia ferropénica. Si analizamos el cuadro hemático de un paciente con anemia ferropénica, entonces ya evidentemente tenemos la hemoglobina disminuida. Vamos a tener el volumen corpuscular medio disminuido, que es lo que nos ayuda a guiarnos que podemos estar frente a esta clase de anemias. Es usual que tengamos leucocitos y plaquetas normales, pero la médula ósea no responde. ¿Por qué? Porque no tenemos hierro. Entonces, sin hierro no puede empezar a producir glóbulos rojos nuevos. Entonces, la anemia ferropénica es regenerativa, no hay respuesta de médula ósea. Si ya se le empieza a dar tratamiento al paciente, vemos que empieza a recuperarse, podemos empezar a notar que se aumentan los leucocitos y las plaquetas a la vez que empieza a aumentarse la cantidad de glóbulos rojos y la hemoglobina. ¿Por qué sucede esto cuando se está recuperando el paciente? Porque acordémonos por la hematopoiesis que de la célula madre como tal se produce toda la parte de los granulocitos rojos y plaquetas. Entonces, cuando empieza a haber una producción aumentada como tal de glóbulos rojos, por eso es que empezamos a ver un ligero aumento en los leucocitos y en las plaquetas. Para que no se asusten cuando empiezan a ver ya reacción de todo un poquito en el paciente, pero es porque ya está empezando a recuperarse. En una anemia ferropénica, entonces veríamos el volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros, concentración de hemoglobina corpuscular media menor a 32 gramos sobre decilitros. Ya vemos más evidente la hipocromía, que son los glóbulos rojos casi vacíos, con un espacio muy grande por dentro. Y empezamos a ver leptocitos. Usualmente le dan el nombre de eliptocitos también. Entonces, pues no es raro que vean que hay eliptocitos. Pero realmente tienen un nombre específico los de la anemia ferropénica. Leptocitos. ¿Por qué? También son largos y parecen eliptocitos, pero la diferencia para llamarlos leptocitos es que son más largos, más delgaditos y son desocupados por dentro. Esos son los leptocitos. Listo. Todos estos muñequitos son los que logramos, les logro explicar para que me entiendan un poquito todas las otras pruebas de laboratorio que existen alrededor de esta clase de exámenes, de anemias. Entonces les voy a explicar. El hígado como tal produce una proteína. Esa proteína va a estar circulante siempre. Esa proteína se llama transferrina. Esa transferrina, ¿cuál es su función? Transportar hierro. Por eso les pongo un carrito para que se acuerden. Al transportar hierro, entonces, dependiendo de qué tanto hierro cargue o qué tanto hierro no cargue, es que hablamos de las pruebas de laboratorio, capacidad total de fijación de hierro o porcentaje de saturación de transferrina. Entonces, si esa transferrina está transportando mucho hierro, quiere decir que tiene un alto porcentaje de saturación, está saturado. Si estamos hablando frente a una anemia ferropénica, tendríamos muy poquito hierro cargándolo.
entonces esa saturación sería muy bajita. El porcentaje de saturación de transferrina sería valor disminuido. Ahora, cuando hablamos de capacidad total de fijación del hierro, estas son las siglas en español. Usualmente los laboratorios no manejan estas siglas, sino manejan la sigla en inglés, que sería TIBC. Entonces, para que sepamos que es el mismo examen, capacidad total de fijación de hierro es lo mismo que hablar de la TIBC. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué capacidad tiene esa transferrina en este momento de cargar más hierro o ya no le cabe nada más? Entonces, siempre el porcentaje de saturación de transferrina es inversamente proporcional a la capacidad total de fijación de hierro. Entonces, esa TIBC, si llega a estar aumentada, el porcentaje de saturación está disminuido, o al contrario, si el porcentaje de saturación está aumentado, la transferrina estaría disminuida. Siempre téngalo presente que están inversas. Porque a veces pongo casos y me ponen todos los valores igual. Listo. Entonces, si estamos hablando, ¿Puedes volver a repetir lo de la saturación de la transferrina y la capacidad total de fijación? listo, Gracias, profe. listo. Cuando hablamos de transferrina, que es la que transporta, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema. Cuando la transferrina, estamos hablando de qué tanto tiene en ese momento cargando la transferrina, estamos hablando del porcentaje de saturación de transferrina. Entonces, si estamos cargando mucho hierro, ese porcentaje de saturación está aumentado. Y si estamos cargando poquito en este momento, tiene el porcentaje de saturación disminuido. Ahora, si hablamos de capacidad total de fijación, nosotros teniendo como base lo que estamos cargando, vamos a mirar qué tanto le cabe de más a esa capacidad total de fijación de hierro, a esa transferrina. ¿Qué tanto le cabe de más? Entonces, si tenemos un porcentaje de saturación de transferrina aumentado, estamos cargando mucho hierro y queremos analizar qué tanto más le cabe, pues nos vamos a dar cuenta que no le cabe nada más, ya está lleno, ¿listo? Entonces, tiene un porcentaje de saturación alto. ¿Qué capacidad tiene de cargar más? Bajito, no tiene. Y al contrario, si habláramos en el caso de la anemia ferropénica, ¿cuánto hierro está cargando en este momento la transferrina? Muy poquito. Entonces, por eso el porcentaje de saturación es un valor bajo. Y si analizamos, como estamos cargando poquito, ¿qué tanto le cabe de más? Pues tendríamos más espacio. Entonces, esa capacidad total de fijación de hierro estaría aumentada porque como estamos cargando poquito hierro, nos cabe más hierro si quisiéramos cargar más la transferrina. En eso consisten esos dos exámenes. Y acordarse que siempre son inversas. Si una está aumentada, la otra está disminuida. Creo que ya quedó un poquito más claro. Listo. Ahora hablamos otro examen, que es la sideremia. Mirar la sideremia. ¿Qué es la sideremia? Mirar simplemente cómo está el hierro circulando en sangre. Entonces el médico puede solicitar simplemente, quiero ver cómo está el hierro en sangre y ya, cómo está circulando. Eso es, para eso es ese examen. Pero ya vamos a darnos cuenta que no es tan bueno ese examen, no es tan fiel. ¿Qué examen es el que realmente nos ayuda a mirar cómo está el paciente? La ferritina. ¿Esa ferritina qué es? ¿Cómo están los depósitos de hierro en ese paciente? ¿Dónde están los depósitos? Están en la médula ósea, en el hígado, en el vaso y en la célula, en los macrófagos en general. Esa ferritina es la que sí nos sopla de realmente si el paciente tiene o no tiene la anemia ferropénica. Entonces, como son depósitos, se supone que si el paciente ya tiene anemia ferropénica, empezó a gastar todo, hasta empieza a gastar el depósito, lo que tiene guardadito.
Entonces, si ya empezamos a ver que el valor de ferritina está disminuyendo, es porque sí, evidentemente, está empezando a tener deficiencia de hierro ese paciente. Entonces, digamos, podemos llegar a tener un paciente que tiene una ferritina disminuida, pero circulando todavía está normal. Por eso no es tan confiable el valor solito del hierro. Ahora, si habláramos como tal de la prueba transferrina, si queremos mirar cómo está, siempre va a mantenerse normal porque el hígado no tiene ningún problema y porque la proteína que transporta, ahí el problema no es con ella, es que existe. Tendríamos un problema si hay daño hepático que no produzca bien la transferrina. O podemos llegar a tener una transferrina aumentada. ¿Por qué? Porque ve que está transportando tan poquito que siente que le hace falta más, porque de pronto eso es lo que pasa. No está transportando bien porque no tiene buena transferrina. Puede tener tendencia el paciente a aumentarla un poquito, pero es por eso. Pero lo usual es que la transferrina mantiene más normal. Listo. Entonces, si tuviéramos una anemia ferropénica, en conclusión, ¿qué tendríamos? Ya tendríamos, si ya tenemos la anemia, ahorita les muestro las fases, ya tendríamos el hierro circulante disminuido, la TIBC o capacidad estaría aumentada, acuérdense que le cabe más hierro, porcentaje de saturación estaría disminuido y la transferrina estaría normal o un poquito aumentada. Resulta que la anemia ferropénica tiene 3 etapas principales. No es no aprenderse el nombre, sino saber que existen. ¿Esas etapas en qué consisten? En 2 etapas primeras que son anemias incipientes. Cuando les nombren esa palabra incipiente, es que apenas está empezando a manifestarse la patología, en este caso, la anemia. Y ya cuando es anemia ferropénica es que cuando ya cumple con todos los requisitos, mejor dicho. Entonces, tenemos una anemia incipiente en 2 fases. La primera fase, ¿cuál es? Tenemos un paciente el que el cuadro hemático está casi que normal. No tiene ni siquiera anemia, si le soy sincera. O sea, un paciente con un hemograma completamente normal. Pero si el médico le mandara a hacer una ferritina, que ustedes saben que en la EPS difícilmente la mandan, si está todo normal, si le mandaran a hacer una ferritina, ya esa ferritina, ese depósito, empieza a estar disminuido. Esa es la primera alarma. Entonces tenemos un paciente que su cuadro hemático está completamente normal, pero la ferritina ya está disminuida. Esa es la primera fase. Segunda fase. Tenemos un paciente con el cuadro hemático aparentemente normal, pero lo único que estamos detectando en ese cuadro hemático, ni siquiera la hemoglobina está disminuida todavía. La primera seña es que empezamos a tener un poquito de disminución del volumen corpuscular medio. Y este caso, esta etapa es más frecuente de encontrarlo de lo que ustedes se imaginan. Solo tiene una ligera disminución del volumen corpuscular medio. Y si le hiciéramos la ferritina, pues ya está disminuida y nos ayuda a confirmar que sí está empezando a formarse una anemia ferropénica. Podríamos encontrar ligera disminución de la hemoglobina, ligera disminución de otros parámetros, pero dependiendo de cómo va avanzando el paciente. Lo usual es que solo lo encontramos con el volumen corpuscular medio disminuido. Y cuando ya el paciente tiene una anemia ferropénica, ya lleva varios días, meses con esa anemia, es cuando se nos cumple todos los requisitos. Ya tenemos hemoglobina disminuida, ya tenemos volumen corpuscular medio disminuido, ya tenemos concentración de hemoglobina disminuida, y si le hiciéramos la ferritina, estaría también disminuida. Entonces, el común aquí, en todas las fases, es si lográramos valorar ese valor de ferritina en el paciente. ¿Listo? Entonces, el examen de laboratorio que realmente nos confirmaría si el paciente tiene una anemia ferropénica
es simplemente la ferritina. Pero pues si algo el médico nos solicita, todos los otros que solicitamos, ya más o menos tenemos la guía de cómo darían. ¿Qué tratamiento tendría el paciente? Darle sulfato ferroso, básicamente. O les mandan simplemente una dieta especial en alimentos que sean ricos en hierro. Verduras, básicamente. Listo. Ahora vamos a hablar de anemia de padecimientos crónicos. ¿Qué es esa cosa? Esa anemia de padecimientos crónicos resulta que son pacientes que llevan también con enfermedad crónica, llevan meses en una enfermedad, están hospitalizados usualmente, tienen inflamaciones en el cuerpo, enfermedades ya de otro aspecto, pero resulta que por esa misma inflamación se alteran unas interleuquinas. Las más usuales es la 6 y la 1. La 6 es la epsidina y la interleuquina 1. ¿Cuál es la idea de esto? Cuando hay inflamación y se producen estas interleuquinas, hay un bloqueo en la absorción del hierro en el intestino. Entonces, así el paciente le den comida por su enfermedad crónica, pues no va a absorber bien el hierro. Inhibe precursores, si leemos aquí, inhibe precursores, evita pues que se estimule también la línea granulocítica y inhibe como tal toda la afinidad por el hierro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, por eso dicen, en un paciente hospitalizado casi que sale un poquito también más mal. Entonces, en el hospital o en una enfermedad crónica, se le van bajando los valores. Vamos a tener que este paciente puede tener todo o sí o no. Entonces, eso no nos ayuda mucho. Si valoramos hierro, no, puede estar normal o disminuido. Si valoramos la capacidad, puede estar normal o un poquito aumentada, o sea, valores un poquito similares a la anemia ferropénica. Porcentaje de saturación normal o un poquito disminuido. Transferrina normal, un poquito disminuida, un poquito alta. O sea, podemos tener cualquier gama de resultados ahí en la anemia crónica, de padecimientos crónicos. Entonces, si miramos un cuadro hemático, se va a parecer mucho a un cuadro hemático de una anemia ferropénica. Pero, ¿cómo confirmamos que no es una anemia ferropénica? Cuando le hacemos la ferritina y nos damos cuenta que los depósitos de hierro están completamente normales. Entonces ahí decimos, ¿no? El paciente tiene todas sus reservas, está consumiendo bien todo, pero hay algo que le está bloqueando absorberlo y realmente utilizarlo en los glóbulos rojos y las células. Entonces, esa es nuestra guía siempre, la ferritina. Es el examen confirmatorio. Entonces, estaría normal en la anemia de padecimientos crónicos. ¿Qué tratamiento? Dime. Profe, es que no sé, tengo una pregunta con eso. Digamos, pues tú dices que la ferritina está normal, pero si el paciente no puede absorber el hierro, entonces ¿por qué está normal? O sea, si me hago entender, En los como depósitos. sí, Los depósitos como tal están normales. Lo que pasa es que ya para el proceso de glóbulos rojos y como tal es que se está afectando como tal. Pero el paciente no está perdiendo sangre, no está, como te digo, no tiene más cómo perder, o sea, ¿cómo te explico yo? Igual así no se absorba, igual si conserva los depósitos que él ya tenía, o sea, en pocas palabras, ¿sí? Por eso se empieza a ver como una anemia ferropénica, lo que tú dices, sí, se absorbe, pero no está absorbiendo bien, debería estar todo bajito, pero los valores de depósito se mantienen normales en ese paciente. Esa es la única manera de confirmar, no hay otra. Ya me imagino, pues lógico, lo que tú estás pensando, ya si es un paciente de años, pues lógicamente ya empezamos a ver también anemia ferropénica y ya el médico tendría que mirar
cómo no solamente de manera oral le da el hierro, sino también de pronto intramuscular. Si a eso te refieres, sí, claro, también sería lógico lo que estás pensando, pero ya sería un tiempo mucho más largo para mirar cómo compensar ese hierro también en el paciente de otra manera. ¿Sí? Sí, profe, ya te entendí. Gracias. Listo. ¿Y el tratamiento cuál sería? Pues mirar qué es lo que le está ocasionando como tal. Pues manejar la enfermedad de base que tiene el paciente. Anemia por intoxicación por plomo o el llamado saturnismo, es lo mismo, ¿no? Se llama saturnismo a la anemia de intoxicación por plomo. Listo, esta intoxicación por plomo también es un proceso largo, no es un paciente que de un momento a otro le dé intoxicación por plomo. Normalmente si les preguntamos son pacientes que trabajan en lugares, por ejemplo, de soldadura, que hacen vidrios, joyas, cerámicas, pinturas, baterías, plomos, grifos, todo lo que tenga que ver con cosas como metálicas y materiales extraños como tal. Esos pacientes, si trabajan en empresas responsables, les deberían mandar controles de vez en cuando de valoración de plomo en sangre. Síntomas típicos: cólicos abdominales, dolores de cabeza, irritabilidad. Pueden tener ya vómitos, debilidad muscular o convulsión, pero ya porque tienen un valor muy alto de plomo en sangre, que acordémonos que compite con el grupo hemo y pues no va a permitir que circule bien tampoco el oxígeno en el paciente. Por teoría, dicen que estos pacientes van a tener más presencia de punteado basófilo en los glóbulos rojos. Yo les soy sincera. Una vez tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio donde se hacía la valoración de plomo y tuve curiosidad de los que más tenían plomo, hacerles el cuadro hemático a ver cómo les salía el glóbulo rojo y de verdad no vi punteado basófilo. Entonces, por teoría, se supone que tienen más punteado basófilo, pero yo no vi tal cosa. Dicen que se les puede ver acumulado el plomo en los bordes de los dientes como tal. Y esto es tratable. Entonces, si vemos el cuadro hemático de un paciente de intoxicación por plomo, va a tener una hemoglobina baja, va a tener un volumen corpuscular medio disminuido, leucocitos y plaquetas completamente normales. Si valoramos los valores, los exámenes que ya miramos, transferrina, porcentaje de saturación, TIPC, hierro, todos están normales, pero las pruebas que hacemos confirmatorias en este caso es valoración de plomo en sangre, así tal cual se llama el examen, plomo en sangre. Y uno simplemente usa reactivos que le confirman qué tanto tiene de plomo en la sangre. Son pruebas, la de plomo en sangre es una prueba muy sencilla, hasta hay pruebas rápidas. Y se hace una prueba que se llama protoporfirina libre eritrocitaria, ese nombre sí está más feito. Entonces, esa protoporfirina libre eritrocitaria, entonces ya como más o menos recordamos lo de la hemoglobina, grupo hemo, la protoporfirina y el hierro, entonces de ahí entendemos un poquito en qué consiste el examen. Entonces, recordemos que compite el plomo con el hierro del grupo hemo y lo que se está valorando es precisamente qué tanta protoporfirina quedó solita, quedó libre del glóbulo rojo y no está unido al hierro. Para eso es ese examen. Entonces nos ayuda a valorar un poquito esa unión hierro en el grupo hemo. Anemias carenciales. Ahora sí vamos a ver qué son esas anemias carenciales. Les falta algo, por eso es la palabra carencial. Entre esas anemias carenciales está la anemia ferropénica, que ya la vimos, que son de alteración del grupo hemo,
Y también ya están la anemia megaloblástica y la anemia perniciosa. Entonces, realmente cuando nos hablan de anemias carenciales son estas tres únicamente. Anemia ferropénica, megaloblástica y perniciosa. Entonces, estas estarían al otro extremo, si valoramos por morfología. Tendríamos volumen corpuscular medio aumentado en estas dos anemias. La anemia megaloblástica, ¿de qué carece? Porque es carencial. Porque el paciente tiene deficiencia en vitamina B12 y ácido fólico. O las dos o una de las dos. Ahí sería anemia megaloblástica. Si miramos un cuadro hemático de un paciente que ya tiene anemia megaloblástica, entonces tendríamos ya anemia, ya tendríamos un volumen corpuscular medio aumentado, mayor a... Lo usual les sugiero que ya manejen que sea mayor a 110. Entre 100 y 110 no es confirmatoria una anemia megaloblástica y ahorita les voy diciendo por qué. Pero ya confirmado cuando ya es mayor de 110 el volumen corpuscular medio. El paciente, si es una anemia incipiente, entonces tenemos aumento del volumen corpuscular medio y todavía podemos tener leucocitos y plaquetas normales. Entonces, que apenas está empezando. Si ya lleva meses el paciente, que es usualmente cuando ya tiene la anemia, ya podemos tener pancitopenia también. Entonces, como en este caso, si les digo, leucocitos, eritrocitos, plaquetas disminuidas, ¿cómo diferenciamos esta de la que vimos con pancitopenia, la anemia plásica? Por el volumen corpuscular medio. Entonces, el volumen corpuscular medio en la anemia plástica estaría normal. Aquí está todo disminuido, hay pancitopenia, pero el volumen corpuscular medio está muy aumentado. Eso es lo que nos guía. Aquí también sería arregenerativa. No funciona la médula ósea porque no tiene ni vitamina B12 ni ácido fólico. Ya les digo por qué es importante estas dos. Listo. Entonces, frente a una anemia megaloblástica, tendríamos volumen corpuscular medio mayor a 110 y concentración de hemoglobina corpuscular podemos manejar valores dentro del rango normal. Si hablamos de poiquilocitosis, ¿qué formas observaríamos? Los macrovalocitos, básicamente. A veces parece que tuvieran poquita hipocromía, pero porque los glóbulos rojos son muy grandes y permiten ver el halo del central un poquito más grande y aparentan tener hipocromía. Entonces, aquí básicamente es como todo lo que puede causar deficiencia de ácido fólico y lo que puede causar deficiencia de vitamina B12. Entonces, digamos, ¿qué nos causa deficiencia de ácido fólico? Mala absorción, defectos congénitos, daños intestinales, lactantes, condiciones de hipertiroidismo, infecciones, neoplasias, que esas las vemos después, por diarrea frecuente. En pacientes con diálisis pueden perder mucho hierro, mucho folato, perdón. En personas alcohólicas y en otras patologías. La deficiencia de vitamina B12 en pacientes veganos. ¿Por qué? Porque esa vitamina B12 está en las carnes. Bajo consumo de lácteos y productos animales. Entonces, si nos damos cuenta, un vegano no se va a volver, no va a tener una anemia megaloblástica de un día para otro. La puede tener, pero con meses después se puede evidenciar si no trata de tener suplementos. Entonces, la idea de que un paciente vegano trate es de estar consumiendo hierro o algo en pildoritas, básicamente son suplementos dietarios para que no vaya a sufrir nunca de esas enfermedades como tal. Alimentos folatos. Entonces, ¿en dónde encontramos ácido fólico? En el pan, jugo de naranja, papaya, frutas, las lechugas, las espinacas y no me acuerdo cuáles son los porotos.
porotos cocidos, como en general las verduras. Estas son las que son ricas en ácido fólico y ricas en vitamina B12 son la carne, la leche, el queso, pescado, huevos, todos los productos animales como tal. Son ricos en vitamina B12. ¿Pero por qué causan todo este daño? Resulta que si el paciente no tiene ácido fólico o vitamina B12, se altera como tal la maduración celular. Estas dos sustancias son importantísimas para la producción del ADN y la producción normal de las células. Entonces, no estamos hablando ya de que si el paciente tiene anemia megaloblástica le va a hacer daño solo en las células de la sangre. Ahorita vemos que le va a hacer daño en todas las células del cuerpo. Entonces, este ácido fólico y la vitamina B12, que es la misma riboflavina, si la llegan a encontrar con el otro nombre, para que no piensen que es algo diferente. Entonces, causa un daño en el ADN, causa daño nuclear, no se producen bien las células, por eso produce pancitopenia en el cuadro hemático. Hay cambios morfológicos que se llaman megaloblásticos, que es como dice aquí, asincronía. Empiezan a formarse de una manera irregular y entonces empiezan células grandes, otras pequeñas, otras, o sea, una locura de células. Y esto ocurre en etapas avanzadas del paciente, ya lleva mucho tiempo con deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. En estos pacientes sí se puede encontrar punteado basófilo, se pueden encontrar anillos de Cabot y lo más usual es que vean cuerpos de Howell-Joly. Entonces son restos de RNA en el caso del punteado basófilo y del ADN en el caso de Howell-Joly que quedan después de tanta malformación, ruptura y se intentan formar los glóbulos rojos a cada rato, que quedan restos también de estos de RNA y DNA. Entonces, una muestra con anemia megaloblástica, vamos a encontrar esto, punteado basófilo y Howell-Joly. Lo que eso no lo vamos a ver en una ferropénica. Entre los cambios megaloblásticos, entonces, el más frecuente es lo de observar neutrófilos hipersegmentados. Entonces, esto es un verdadero neutrófilo hipersegmentado. Si vemos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lóbulos más o menos. Casi 12 con este chiquitico. Esto sí es un neutrófilo hipersegmentado. Entonces, ¿cuándo sí un neutrófilo hipersegmentado? Cuando ya tenemos más de 6 lóbulos. A partir de 6 ya. Pero entonces a veces dudamos cuando observamos neutrófilos con 5 lóbulos. Entonces, en 5 todavía no es significativo, a no ser que empecemos a ver muchos. Le podemos llegar a reportar al médico más o menos el porcentaje que estamos viendo de neutrófilos con 5 lóbulos. Pero el que realmente necesitamos ver es el que tiene más de 6 lóbulos, de 6 en adelante, ¿de acuerdo? Ese neutrófilo hipersegmentado tiene también nombre técnico. Podemos hablar de macropolicito o de pleocariocito y es el mismo neutrófilo hipersegmentado. Sino que tanto para el médico como para nosotros es usual manejar simplemente el término neutrófilo hipersegmentado, pero para que si llegan a ver estos términos, macropolicito, pleocariocito es lo mismo. Lo usual es que tenga que tener más del 10% de neutrófilos con 5 lóbulos para que realmente le reportemos al médico y que sea clínicamente importante. En la anemia megaloblástica, entonces, es donde hablamos de eritropoyesis ineficaz. Eso es típica pregunta de examen. ¿A qué se refieren cuando nos hablan de una eritropoyesis ineficaz? O sea, el paciente está produciendo su eritropoyesis, está tratando de hacer glóbulos rojos, pero los produce tan locos y tan mal hechos, en pocas palabras, que se destruyen de manera precoz. Entonces vamos a tener un paciente donde
En el cuadro mático ya nos dimos cuenta de pancitopenia, no tenemos de las 3 líneas, pero si miráramos médula ósea, puede estar lleno de línea eritroide por intento de estar haciendo glóbulos rojos, pero se rompen todos en un segundo y se eliminan, se destruyen rápido. A eso se refiere con una eritropoyesis ineficaz, o sea, hace la eritropoyesis pero no es eficaz. No sirve de nada porque está intentando producir glóbulos rojos que igual se van a dañar y no sirven. Esto pasa en la médula ósea en los pacientes con anemia megaloblástica y eso es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo más adelante de unas leucemias. Entonces, cuadro mático, pancitopenia, médula ósea llena de línea eritroide. Podemos llegar a ver esquistocitos y fragmentos de glóbulos rojos por lo que les acabo de comentar. Entonces, el hecho que veamos esquistocitos de primerazo no nos hace pensar en una anemia hemolítica de una vez. Entonces, esquistocitos, ojo, siempre, miremos, volumen corpuscular medio, uy, está alto. Ah, no, eso es una anemia megaloblástica. Siempre nos guiamos por el volumen corpuscular medio. Listo. Aquí es lo que les estaba comentando. Si ya es una eritropoyesis ineficaz, entonces tenemos pancitopenia como tal y no hay como tal que veamos en sangre periférica ni reticulocitos, ni normoblastos, ni nada de eso. Signos y síntomas comunes de la anemia megaloblástica. Entonces, como les comenté, no solo afecta las células de la sangre, sino del cuerpo en general. Entonces, aparte de la anemia, vamos a tener problemas de caída de cabello en estos pacientes, vamos a tener problemas del sistema nervioso, ya les explico por qué, y posiblemente mala circulación por la formación de las células como tal de las paredes sanguíneas y problemas en recién nacidos, pues por lo mismo, caída de cabello, anemia, etcétera, en el recién nacido. Vamos a tener algo que se llama glositis atrófica. La anterior que vimos era una glositis ferropénica, que era simplemente inflamación y malestar con algunas comidas. En esta atrófica, como no se producen células tampoco de las papilas gustativas, o sea, ¿cuáles son las células que se afectan? Las que usualmente mantienen en producción, que son las del cabello, y los de la lengua y los de la piel, que son las mismas que se alteran cuando a un paciente le ponen una quimioterapia. Por eso son las que más se alteran, porque son las que diariamente se están produciendo y hay crecimiento de esas células. Entonces, en la glositis atrófica, lo que vamos a ver es una lengua lisa, porque no hay producción de papilas gustativas. Vamos a tener un paciente que tiene problemas en la piel, que tiene problemas intestinales o estomacales precisamente por la pérdida de células en el intestino. Pacientes que tienen gastritis frecuentes, náuseas y estreñimiento. Estos pacientes con anemia megaloblástica les puede pasar todo esto. Pero acuérdense que es después de meses, no es de un día para otro. Resulta que también se va afectando la producción de las células como tal de la mielina. Entonces los nervios en el cerebro se van desmielinizando, así se llama como tal. Y el problema es que estas células no se vuelven o sea, si le dan tratamiento al paciente, esto ya no vuelve atrás, no hay vuelta atrás. Si ya hay daño neurológico, estas células no se vuelven a producir. Entonces, de ahí la importancia de detectar a tiempo una anemia megaloblástica y dar a tiempo el tratamiento al paciente. No esperar a que ya haya daño neurológico. Listo. La deficiencia de ácido fólico solita es más importante, sobre todo en las mujeres en embarazo, porque esta deficiencia de ácido fólico puede ocasionar daño cerebral,
daño en la columna vertebral del niño o el famoso labio leporino paladar hendido. Entonces, mujeres en embarazo que no han sido juiciosas con la toma de ácido fólico pueden tener los bebés alguna clase de estos problemas. Listo, entonces para confirmar una anemia megaloblástica, ¿qué exámenes de laboratorio pide el médico? Análisis de vitamina B12, acuérdense la riboflavina, que es lo mismo, o valores de ácido fólico o folato. Si encuentra el médico uno de estos dos o las dos disminuidas, confirma la anemia megaloblástica. Tratamiento. En el caso de la anemia megaloblástica, es simplemente el suplemento. Que tome ácido fólico, vitamina B12 y mantener en control. El tratamiento sería vía oral. Ahorita es muy importante esto para la otra anemia que vamos a ver. La anemia perniciosa. Resulta que la anemia perniciosa es lo mismo. Deficiencia, vitamina B12, o cobalamina, ácido fólico, folato. Este ácido fólico, entonces, la deficiencia de las dos es lo mismo, atrofia gástrica, síndrome de mala absorción. Entonces, ¿qué pasa? La anemia megaloblástica es porque el paciente no ha consumido la sustancia como tal, la vitamina o el ácido fólico. En el caso de la anemia perniciosa, o sea, las diferencias de las dos, si vamos a ver cuadro hemático y eso, es lo mismo. Lo único que nos ayuda a ver que es una anemia diferente es el por qué no está absorbiendo. Entonces, anemia megaloblástica es porque el paciente no está consumiendo bien sus nutrientes. Anemia perniciosa, el paciente, a pesar de que consuma bien sus nutrientes, no está absorbiendo bien los nutrientes en la parte intestinal. Es un poquito como lo que también puede suceder con el hierro. Anemias ferropénicas por mala absorción intestinal. Sino que aquí se adquiere un nombre diferente. Anemia perniciosa cuando es por mala absorción. Entonces, ¿qué pasa en la anemia perniciosa? Usualmente nosotros en la parte del estómago tenemos algo que se llaman células parietales. Estas células parietales producen un factor que se llama factor intrínseco y la función de estas células y este factor es transportar la vitamina, la cobalamina, y transportarla para que la absorba bien el cuerpo. Entonces, ahí es donde viene a estar el problema en estos pacientes, o en las células parietales o en el factor intrínseco. Entonces, si queremos confirmar que este paciente, entonces si llega un paciente al médico, tiene volumen corpuscular medio aumentado y tiene pancitopenia, el médico le manda a hacer ácido fólico, vitamina B12, encuentra que están disminuidas, pero lo usual que pasaría en una EPS, le dan tratamiento oral y no miran por qué tiene esa deficiencia. Entonces son pacientes que a pesar de que les den tratamiento oral, si hacen control, cada vez está peor y no le está funcionando el tratamiento, que es lo más usual que puede pasar en una EPS. Entonces, ¿cómo confirmaríamos que este paciente tiene mala absorción? Se puede mandar hacer exámenes que se llaman anticuerpos contra factor intrínseco o anticuerpos contra células parietales gástricas. Esos exámenes así se llaman y así los pueden solicitar para confirmar que es una anemia perniciosa. ¿En qué casos también sospecharíamos de una anemia perniciosa? Pacientes que tienen ya enfermedades autoinmunes, que ahora están generando anticuerpos contra el factor intrínseco y las células parietales. Pacientes con enfermedades pues ya hereditaria, pacientes que han tenido la alteración por la Helicobacter pylori y estén en tratamiento de pronto, pacientes con la atenia, más o menos nos dan aquí el ejemplo sería el Diphyllobotrulatum, la atenia, o pacientes que ya hayan tenido gastrectomía, o sea, que ya han sido operados y les han quitado parte del estómago o todo el estómago. Estos pacientes
si no se les da suplemento adecuadamente, pueden sufrir una anemia perniciosa. Y hay una prueba Schilling que creo que ya no se hace, que era básicamente inyectar como tal la sustancia al paciente o que la consuma y mirar cómo la está excretando para saber si sí la está absorbiendo o no. Entonces, análisis de cuadro hemático veríamos exactamente lo mismo que en una anemia megaloblástica, acordémonos. Incipiente estarían leucos plaquetas normales, el volumen corpuscular medio ya está disminuido, digo aumentado, estoy loca yo, ya está supremamente aumentado, la hemoglobina está disminuida, ya hay pancitopenia y esa regenerativa también. Hasta ahí vemos una anemia megaloblástica, lo que les comento. Si el médico solicita vitamina B12 ácido fólico, va a encontrar lo mismo que en la anemia megaloblástica. Pero si le logra hacer los exámenes confirmatorios, acordémonos anticuerpos anticélulas parietales o anticuerpos antifactor intrínseco, y nos salen positivas o aumentadas, ¿qué pasa? Pues el médico tiene que dar el tratamiento, pero vía intramuscular. Ya confirmó que el paciente lo que tiene es una mala absorción y para que el paciente se mejore tiene que dar el suplemento, pero vía intramuscular. De ahí la importancia en poder diferenciar anemia megaloblástica Profe. y anemia perniciosa. Cuéntame. Profe, una pregunta. Y en la anemia megaloblástica, pero ¿se puede dar también un tratamiento vía intramuscular o Sí. siempre va a ser vía oral? Sí, claro, oral o intramuscular. Pero tú sabes que normalmente en las EPS le mandan es oral todo. Ah, ok. En cambio, en la perniciosa siempre va a ser intramuscular, Sí, ¿verdad? ya, eso sí ya es obligatoriamente intramuscular. Gracias. Listo. Entonces, esa es la diferencia de esas dos. La manera como se trata, porque el resto se parecen en todo. Listo. Ya vamos acabando. Me rindió. Importante. Entonces, en una morfología megaloblástica que no tenga alteración como tal de ADN, no tenga anemia, esta es nuestra guía, pero tienen volúmenes corpusculares de 100 a 110 femtolitros. Esta es una guía para sospechar en otra clase de pacientes. Entonces, acuérdense, siempre lo primero es mirar la hemoglobina. Si no tenemos hemoglobina baja, no hablemos de anemia, pare de contar. Entonces, ustedes a veces les mandan casitos que son como, que uno dice que lo corchan a uno. Uno mira y el volumen corpuscular medio está un poquito aumentado, 100 a 110. Pero si miráramos la hemoglobina, no tienen anemia. Entonces, ¿qué casos pueden ser esos? Pacientes con tratamientos ya antirretrovirales, pacientes VIH o de hepatitis que están con tratamiento, pacientes que consumen medicamentos antiepilépticos. En los recién nacidos es normal que tengamos volumen corpuscular medio aumentado de 100 a 110 sin presentar anemia. En pacientes que tengan daño hepático, podemos ver que no tienen anemia y volumen corpuscular medio aumentado. Y pacientes con alcoholismo crónico por el mismo daño hepático. Entonces, para que estemos pendientes de estos casos que a veces ustedes saben que nos ponen casos así a veces y uno cree a ciegas que, uy, si tiene volumen corpuscular medio alto, uy, eso es una anemia megaloblástica. Y resulta que no miramos la hemoglobina. Entonces, siempre guiarnos primero hemoglobina, segundo volumen corpuscular medio. En resumen, la anemia de padecimientos crónicos es posiblemente pacientes hospitalizados o enfermos crónicos. Las anemias carenciales son la ferropénica, megaloblástica, perniciosa. La ferropénica, ¿en dónde la podemos ver más? En niños o en mujeres embarazadas.
La anemia megaloblástica y la perniciosa, ¿en qué población podemos verla más? En pacientes mayores de edad. Ya tienen problemas, sus celulitas ya cada vez están más viejitas y ya no funcionan igual. Entonces ya en mayores de edad es usual y ya tener problemas de absorción. ¿Qué es importante también? Cuando hay deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, ¿qué es más grave de las dos? Que nos falte la vitamina B12 o cobalamina. Esta vitamina B12 es la que ocasiona realmente efectos neurológicos graves e irreversibles en el paciente. El ácido fólico no los causa tanto, pero el ácido fólico en las mujeres embarazadas, si no lo consumen, sí es grave para los bebés. Entonces, si en algún momento les llegan a preguntar cuál es el que realmente causa el daño neurológico, la deficiencia de vitamina B12. Y la anemia perniciosa es igual a la megaloblástica, pero la diferencia es que es por una mala absorción y el tratamiento es lo que se cambiaría en estos dos casos. Acordarnos que la anemia carencial, son la ferropénica, megaloblástica, perniciosa. La ferropénica de las carenciales sería la única que es microcítica y la megaloblástica y perniciosa macrocítica. Si tenemos una anemia regenerativa, entonces, ¿cuáles son? Las carenciales son arregenerativas. Entonces, anemia ferropénica, megaloblástica, perniciosa, son arregenerativas. IPR menor a 2, no vamos a observar policromatofilia, no vamos a observar reticulocitos si los quisiéramos valorar con coloración especial y no vamos a observar eritropoyesis. Si estamos frente a un caso loco, uy, pero es que tiene volumen corpuscular medio bajo, está ya aumentado, ya veo normoblastos, o pues de una vez sospechemos es que el paciente ya lo están tratando. Pero como tal, sin tratamiento, sería arregenerativa. Si ya empieza a ser regenerativa es porque ya está recibiendo tratamiento. Listo. Esta tablita ustedes la tienen en la guía, es una tablita que yo trato como de resumir completamente todas las anemias. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hablamos de la hemorrágica, que puede tener reacción a médula ósea porque pues simplemente está perdiendo sangre por otras causas. IPR estaría aumentado, eso es lo que les muestro en esto. Ya vimos la plásica, sería esta. Tenemos un IPR disminuido, no hay respuesta de médula ósea. Leucos y plaquetas normales. Ya vimos que la enfermedad crónica puede llegar a ser normocítica, normocrómica, creo que no les dije eso. La enfermedad crónica puede ser normocítica, normocrómica, como microcítica, hipocrómica también, dependiendo del estadio de esa anemia crónica. Entonces, si hiciéramos hierro TIPC, estarían disminuidos con normocíticos normocrómicos. Es confirmatorio para una enfermedad crónica también. O con los que ya vimos. Importantísima la prueba de ferritina para confirmar las microcíticas hipocrómicas. La más frecuente sería la anemia ferropénica. Si le hiciéramos pruebas especiales, estos serían los resultados: hierro bajo, TIBC aumentado, porcentaje de saturación disminuido, transferrina normal aumentada. Si viéramos la enfermedad crónica, la que simula una microcítica hipocrómica, tendríamos los mismos valores de casi los mismos valores de una anemia ferropénica o con tendencia a la normalidad. Creo que yo tengo una gráfica más actualizada que me divide estas dos. Creo que esa está en la guía, la actualizada. Y tendríamos como tal la ferritina normal para la enfermedad crónica. Y ya lo que nos queda, ya hicimos la megaloblástica, que son las de este lado.
Vimos la megaloblástica, la perniciosa hoy. Vimos posibles causas del volumen corpuscular medio aumentado que no son megaloblásticas. Esto también lo vimos hoy. Después vamos a ver que hay una aparente megaloblástica cuando veamos leucemias y por eso está este pedacito por acá. Cuando hacemos análisis de médula ósea, cuando ya hay alteración de una, dos o las tres líneas de los pacientes. Bueno, por una línea no se hace. Cuando ya vemos que hay dos líneas disminuidas o pancitopenia, es cuando se intenta hacer análisis de médula ósea en el paciente. Ya vimos aquí intoxicación por plomo. La próxima clase entonces vemos la parte de anemias hemolíticas y otras hemolíticas que nos ocupan aquí este espacio de microcíticas hipocrómicas para que las veamos por aparte. Esto fue lo que vimos hoy, la tablita en general. Entonces, índices hematimétricos, normocíticas neumocrómicas, aplasia, anemia hemolítica por esferocitos. Ah, no, esta es la general. Esta es la tabla general, les incluye las anemias hemolíticas. Pero esta entonces la vemos ya es la próxima clase. Las otras que nos faltan para completar la tablita. Pero la general es esta. Listo. No sé si les quedaron dudas, si me lograron pues comprender la idea de las anemias carenciales. ¿No se me durmieron? No, profe, aquí estamos. No, profe, estuvo Listo. chévere. Ah, ¿Tienen dudas de algo? Yo siempre intento como explicarles lo mejor posible para que me entiendan todo. Igual les mando la presentación y la grabación también para que repasen y tendríamos un quiz chiquito dentro de 8 días, sí, próxima clase, para antes de empezar las anemias hemolíticas. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, no siendo más, los dejo descansar un ratico, por si tienen más clase, descansen un ratico. Entonces, gracias, profe. un abrazo. Gracias, Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. con Chao, mucho profe. gusto. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, Dime. lo que pasa es que cuando tú estabas explicando una parte de... Esto tenía anotado. ¿Qué pedazo? De padecimientos crónicos, Ujú. se me cayó el internet y a lo que Pero- entré ya ¿Pero iba a el de ser ahorita o intoxicación plomo, el de antes? O sea, puro, el de antes. el del puro antes. Sí. Y que el tratamiento era, o sea, que el cuadro hemático era similar al de la ferropénica, pero la diferencia era que la ferritina estaba normal. Ajá. Y el tratamiento era Tratamiento. manejo de enfermedades básicas. Sí, sí, básicamente. Pero no tengo es como los síntomas, Síntomas es que se puede parecer. o no, o sea, la verdad no sé qué explicaste ahí. Por acá, ¿dónde está la de los crónicos? Padecimientos crónicos, lo que expliqué básicamente es que debido a inflamación como tal, se activan interleuquinas que hacen que se bloquee la absorción intestinal del hierro. Entonces empezamos a tener un paciente que aparenta tener una anemia ferropénica. Pero si miramos los parámetros como tal de los otros exámenes, nos pueden dar o normales o similares a los de una anemia ferropénica. Y el confirmatorio sería la ferritina, pero sintomatología como tal sería muy parecida a la anemia ferropénica. Ah, ok, profe, listo. Ya, eso fue lo único que no alcancé a ver. Ya se queda Gracias. así.
Listo. Hola, profe, una pregunta. Dime. ¿Tú sabes algo de retomar presencialidad para los laboratorios? Pues les soy